todo empezó, una nueva historia más bien, ya cuando en junio, finales de junio del 2003, porque me acuerdo muy bien que después de un par de semanas fue el 4 de julio y fue como nuestro primer 4 de julio que festejamos acá, y para mí era como bien emocionante ver cómo se festejaba, pero en realidad en el lugar ese donde llegamos pues era un ranchito muy chiquito y pues no se festejaba como yo lo veía en la televisión. Pero bueno, llegamos en esa fecha. Todo el camino el bebé estuvo dormido porque pues era un bebé, y cuando llegamos de repente ya estaba acá en Estados Unidos, en Luisiana. Él no había venido en sus 2 años y medio de vida para acá. Yo regularmente los fines de semana cruzaba para Estados Unidos a comprar ropa, juguetes o comida, porque cuando uno vive en la frontera regularmente hace eso. ¿Cómo nos iba acá? ¿Cómo nos superábamos viniendo a Estados Unidos y cumplir nuestros sueños, pero realizarlos en México y no quedarnos aquí? Y pues nos venimos sin avisarle al niño lo que iba a pasar. Obvio, porque era un bebé, pensamos que eso no importaba. Su papá y yo tomamos una decisión. Su papá ya estaba 3 meses antes aquí y tomamos la decisión de venir a vivir acá. El primer día fue bien difícil porque llegamos a vivir a un lugar bien desordenado, bien desarreglado. Aquí en Estados Unidos le llaman casas móviles, mobile homes, trailers, y era un lugar horrible. No estábamos acostumbrados a vivir así. En México teníamos un buen lugar donde vivir, donde descansar. Y desafortunadamente la pareja, padre de mi bebé, mi esposo, todo junto, no estaba siendo suficientemente protector, proveedor y todo lo que era para hacernos sentir bien. Cambió la perspectiva de la vida. Uh-huh. Entonces ahí empezó la proeza de nuestra vida, porque era mamá, bebé más el papá, porque no era como un apoyo, era más bien como otro bebé gigante, pero papá del bebé. Y pues ahí tuve que aguantarme los miedos, las carencias, y tener que aguantarme, no decirle a mis padres, a nadie, que ese bebé y yo estábamos mal, estábamos peor que en México, porque si decíamos la verdad pues se iban a avergonzar de mí, porque siempre saben de mí que siempre he trabajado, siempre me gusta salir adelante. No fui la mejor de mi escuela,
pero siempre hice lo mejor para salir bien librada de todo. Tal vez no fui muy inteligente, pero era muy hábil para hacer muchas cosas. Quise hacer las cosas lo mejor posible, aunque no fuera el primer lugar en todo. Siempre tenía relación con Estados Unidos cuando era adolescente. Cada verano venía a pasar un mes o unas semanas con mi familia, con mis tías, con mis primas, pasar vacaciones de verano aquí en Estados Unidos. Y era bonito, porque aparte era adolescente y no veía las cosas que los adultos tienen que pasar para estar bien y para tener una vida estable. Sí, era frustrante no hablar el idioma, pero luego tenía un diccionario antiguo que era de mi abuelo, así chiquito, y recuerdo muy bien que me lo traje cuando ya decidimos venirnos para acá. Me traje ese diccionario, entonces ese fue el que nos ayudó a comunicarnos con el jefe de mi esposo y a comunicarnos ahí en la tienda, en la gasolinería, en donde fuera. Y de ahí empezó todo a mejorar, porque luego fui conociendo amistades y pues el pequeño niño fue creciendo y entró a Head Start. Entonces ahí empezó otra prueba para mí, porque en México siempre yo manejaba muy bien, pero tuve miedo cuando venimos para acá. Tenía miedo porque pensaba que pues la policía me iba a estar siguiendo por verme diferente, porque en el área donde nosotros vivíamos no había hispanos. En ese año que llegamos nosotros en el estado de Luisiana no había mucha gente hispana, éramos muy pocos, sobresalíamos ahí si nos llegábamos a ver. Entonces yo tenía miedo de manejar porque me iba a ver la policía y me iban a parar. Era una gran mentira y un miedo que tenía, porque eso no es cierto. Del año 2007, donde en muchos lugares se puso muy difícil, y pues más fue la dificultad mental que la que hubo en realidad, porque eso es como una psicosis, porque en realidad cuando uno quiere trabajar, trabaja. Cuando uno quiere hacer las cosas, todo sale, todo pasa, todo va bien. Yo no soy muy de involucrarme en cosas así de que si dicen que el mundo se va a acabar mañana, entonces todos gritan y se vuelven locos. Pues yo sí grito y me vuelvo loca si me estreso, pero no me voy a poner a pensar que ya no se puede hacer nada por el mundo. Entonces nos mudamos del estado de Luisiana al estado de Arizona, donde vive toda mi familia materna, porque la crisis económica estaba muy difícil. Decía mi ex esposo en ese tiempo. Entonces él estaba muy mal porque la crisis. Y yo no veía la crisis, pues yo solo veía que estábamos pasando por solo un momento. Y nos venimos a ese estado de Arizona, específicamente a Glendale, a vivir. Y resulta que aquí había bastante trabajo para él, pero la crisis seguía mental en su mente. En su mente seguía esa crisis. No se adaptó a vivir en este estado. Y al contrario, yo seguía trabajando. Tenía 2 trabajos, trabajaba en un lugar en una zapatería, y también trabajaba limpiando casas, así es que la crisis no existía, solo mentalmente, para los que quisieron. Y este niñito vino aquí y estudió su primer año de clases y la mitad del segundo, porque al año y medio de vivir aquí en el estado de Arizona, nos fuimos a vivir a Luisiana de nuevo.
En el 2009 ya estábamos de vuelta en Luisiana de nuevo. Pero llevábamos una sorpresa más en la barriga. Llevábamos a una hermanita para este niño. Fue muy bueno porque él necesitaba una compañía. Pero ya había pasado mucho el tiempo, él ya tenía 9 años. Y fue un parteaguas volver porque la relación de mi ex esposo y yo se deterioró bastante. Porque yo ya habían pasado 9 años y yo ya quería estar estabilizada, tener mis propias cosas, mi carro, mi casa. Y entonces definitivamente hay gente que te ayuda a subir y hay gente que te ayuda a bajar y te baja y te baja y no te deja avanzar. Entonces fue de ahí de que yo empecé no podía salir a ningún lado porque no teníamos carro, entonces empecé a cuidar niños en mi casa. Cuidaba niños en mi casa, entonces ya ganaba mi propio dinero y pues era bastante bueno para nosotros. Y sobre todo para mí porque me animaba a seguir queriendo hacer más cosas. Y después me invitaron allá a ir a limpiar casas. Entonces llegaron otros veranos, llegó otro niño y luego llegaron una pequeña separación de pareja y entonces vine de nuevo a pasar unas vacaciones en Arizona. Entre esos episodios puedo decir que soy sobreviviente de violencia familiar. No por el esposo que tuve, por una pareja que encontré ahí en el camino. Pero eso es algo que no toma parte ya de mi vida. De esa relación tuve una niña y fui víctima de violencia doméstica por parte de él y fue muy difícil. Fue alrededor de 1 año y 9 meses de una vida muy como con una doble cara, una vida feliz enfrente de la gente y demasiado infeliz cuando la puerta se cerraba. Hasta el día que decidí pedir ayuda y hubo mucha gente que me ayudó y de ahí empezó esta nueva travesía que fue alrededor de hace 5 o 6 años casi ya, cuando acepté que me ayudaran, acepté la ayuda porque siempre estuvo la ayuda, solo que cuando uno vive en esta situación, uno por vergüenza o por simplemente hacerse la fuerte, pues no acepta la ayuda. La acepté y ahí hubo muchas personas que nos ayudaron y que me aconsejaron a salir del estado de violencia y del estado de Luisiana. Entonces tomamos la decisión un solo día, un 10 de mayo del 2017, en la madrugada del 10 de mayo a las 6 de la mañana tomamos la decisión, agarrar carro, niños y lo único más importante era nuestra fuerza y valentía y nos mudamos a vivir al estado de Arizona de nuevo, pero ahora sí para establecernos como familia. Una familia de una mamá y 4 niños, pero igual es familia.